El monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie, es junto a Pie Grande y el Yeti, una de las criaturas más famosas de la criptozoología, como también de la cultura popular. Los numerosos avistamientos nos han dejado intrigados de lo que podría ser esta criatura o si realmente todo se trata de un montaje. En esta ocasión nos adentraremos en el profundo iceberg del monstruo del lago Ness. El iceberg que verán a continuación no es mío, pertenece a la comunidad de criptozoología en Reddit. Créditos a sus respectivos creadores. Nivel 1. Fotografía del cirujano. El 21 de abril de 1934, el Daily Mail publicó la que posiblemente sea la imagen más famosa del monstruo. Conocida como la fotografía del cirujano, la fotografía fue tomada, según se dice, por el médico Robert Kenneth Wilson. La fotografía muestra el característico cuello largo de Nessie emergiendo del agua ondulante. Durante décadas, creyentes y críticos debatieron la autenticidad de la fotografía con innumerables teorías. Finalmente en 1994, 60 años después de que apareciera en las páginas del Daily Mail, Christopher Spurling verificó que la fotografía era un engaño al admitir su participación en su producción. Spurling era el hijastro de Marmaduke Wetherell, un famoso cazador de caza mayor que había sido contratado en 1933 por el Daily Mail para encontrar al monstruo del lago Ness. La fotografía del cirujano tuvo un tremendo impacto en los pensamientos, ideas y creencias de muchas personas en todo el mundo. San Columba. San Columba fue un abad, misionero y erudito irlandés que contribuyó a la difusión del cristianismo en Escocia. Fue estadista, diplomático, historiador, escritor y poeta. Fundó numerosas iglesias y monasterios. Tanto escoceses como irlandeses veneran su nombre y le están eternamente agradecidos por civilizar a sus antepasados paganos y ofrecerles la promesa de salvación y recompensa eterna de Cristo. El libro de su biografía del siglo VII, San Adamnan, la vida de San Columba. Casualmente, este es el primer relato escrito sobre el monstruo del lago Ness. Mientras estaba en la orilla del río Ness, en el norte de Escocia, Columba contempló la mejor manera de cruzar al otro lado. Se encontró con un grupo de paganos que estaban ocupados enterrando a un amigo que había sido atacado por una enorme bestia acuática mientras nadaba en el río. Columba ordenó a Fray Lugne Mokumin, uno de sus compañeros monjes, que nadara a través del lago y trajera de vuelta a un pequeño bote que estaba amarrado en la orilla opuesta. Sin dudarlo, Lugne se quitó la túnica y saltó inmediatamente al agua. El monstruo, alertado por el chapoteo de Lugne, emergió y corrió hacia el desventurado monje, ansioso por darle un mordisco. El monstruo rugió con un rugido poderoso y se lanzó hacia el monje que estaba nadando con la boca abierta. Mientras Lugne estaba en medio del arroyo, Columba permaneció firme y con valentía a la orilla del lago y, haciendo la señal de la cruz mientras invoca el nombre del Señor, habló con voz autoritaria: "No toques al hombre. Vete de inmediato". El monstruo huyó rápidamente a las profundidades del lago que se encontraba tras él, lo que permitió al hermano Lugne remar de regreso ileso. Todos, incluido Nessie, quedaron atónitos. Se dice que este es uno de los primeros avistamientos relacionados a una criatura en el lago Ness. Avistamientos en Google Earth. Google Earth se ha convertido en una herramienta muy útil para la exploración de todo el mundo. Sus mapas satelitales, como también la función de Street View, nos brinda una mayor experiencia de inmersión. Esta herramienta ha sido considerada como supuesta evidencia de Nessie. En 2009, mediante el medio londinense The Sun, en una imagen satelital de Google Earth, se puede apreciar lo que parece ser algo en las aguas del lago Ness, avivando más la leyenda de Nessie. El guardia de seguridad que tomó la foto asegura que cuando lo vio no podía creerlo y que es tal cual como lo cuentan las descripciones que se han conocido. Sin embargo, podría tratarse de una simple embarcación, aunque según los expertos, la figura es similar a una criatura sobre la superficie del agua, una mancha alargada y blanca a 500 metros de la orilla. Otro avistamiento similar sucedió en 2018 cuando Lisa Stout estaba explorando el lago Ness con la herramienta de Google cuando encontró esta fantástica foto de Nessie. El críptido escocés ya se había visto en Google Earth, pero esta imagen es mucho más impactante. Del registro oficial de avistamientos del monstruo del lago Ness, Lisa relata:
Había estado buscando a Nessie intermitentemente durante las últimas semanas, dedicando aproximadamente 1 hora a la semana a googlear Y el día 13, a las 9:45, tras llevar a mi hija al colegio, comencé a buscar a Nessie cuando vi un conjunto de fotos tomadas por un colaborador de Underwater Art, todas en una zona cerca del Loch Ness Island Resort en Fort Augustus. Vi lo que creo que podría ser la criatura conocida como Nessie, o al menos lo que explica la mayoría de los avistamientos de Nessie que los residentes, turistas ven y reportan. A pesar de toda esta supuesta evidencia, las explicaciones a estos fenómenos son catalogados como simples errores de la herramienta, como imágenes o a explicaciones más sencillas como la pareidolia. Nessie es un plesiosaurio. Esta es la teoría más famosa atribuida al monstruo del lago Ness. Se sostiene que la identidad del monstruo podría tratarse de un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que vivió durante principios del período Jurásico hasta finales del período Cretácico entre 200 millones y 65 millones de años. Poseía un cuello largo con una cabeza serpentina, con una longitud de hasta 15 metros y con una altura de hasta 2 metros. Se ha demostrado en base a los descubrimientos fósiles, que estos habitaron todos los mares. La explicación de la teoría menciona que una pequeña población de plesiosaurios pudo haber sobrevivido de alguna manera en las oscuras aguas del lago Ness, e incluso habitando los océanos alrededor del mundo. Sin embargo, esta teoría es rechazada por parte de la comunidad científica, al considerar que para que una población de plesiosaurios pudiera vivir en el lago necesitarían una población de hasta 10 individuos. Por lo que no se tardaría mucho tiempo para avistar alguno de estos animales. También se hace énfasis en que el bioma acuático del lago Ness se vería afectado significativamente por la gran cantidad de alimento consumido por estas criaturas. Algunos científicos dudan que un plesiosaurio pudiera haber sobrevivido en las oscuras y gélidas aguas del lago, ya que se formó hace tan solo 10.000 años durante la edad de hielo. A pesar del escepticismo sobre la teoría del plesiosaurio, algunos siguen manteniendo su postura comparándolo con el caso del celacanto declarado como fósil viviente. Lo que da una posibilidad de que pueda existir un vestigio prehistórico de aquellos saurios del Mesozoico. Nessie es un pez gigante. Esta teoría sostiene la posibilidad que en realidad el monstruo podría tratarse de un pez enorme, ya que en el lago Ness es provisto de una amplia población de diferente tipo de peces como el esturión, el cual es considerado uno de los peces más grandes de agua dulce, alcanzado hasta 6-7 metros de largo y llegar a pesar hasta 1,5 toneladas. Otros señalan que también pudiera tratarse de un pez gato de gran tamaño en el lago. Steve Felton, quien desde 1991 dedicó su vida a encontrar a la criatura del lago Ness, cree que ha resuelto el misterio detrás de sus numerosos avistamientos. En lugar de ser una bestia primitiva, sospecha que se trata de un bagre galés, un bagre europeo autóctono que, según el periódico, podía alcanzar los 4 metros de largo. Los victorianos introdujeron el pez en las oscuras aguas del lago para su pesca recreativa. Es poco probable que sus conclusiones desilusionen a los miles de turistas que visitan el lugar y creen que todavía hay un monstruo acechando en las oscuras aguas del profundo lago escocés. Nessie es una anguila gigante. Esta teoría más aceptada por la comunidad científica afirma que el monstruo podría tratarse de una anguila gigante. Investigadores de Nueva Zelanda han intentado catalogar todas las especies vivas del lago extrayendo ADN de muestras de agua. Tras el análisis, los científicos descartaron la presencia de animales de gran tamaño que estarían detrás de los informes sobre un monstruo. No se encontró evidencia de un reptil marino prehistórico llamado plesiosaurio ni de un pez de gran tamaño como el esturión. También se descartaron los bagres y las sugerencias de que detrás de los avistamientos estaba un tiburón de Groenlandia errante. El profesor Neil Gemelle, genetista de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, afirmó: No encontramos evidencia de una criatura remotamente relacionada con eso en nuestros datos de secuenciación de ADN ambiental. Por lo tanto, lo siento, no creo que la idea del plesiosaurio se sostenga con base en los datos que hemos obtenido. Así que no hay ADN de tiburón en el lago Ness según las muestras. Tampoco hay ADN de bagre en el lago Ness según las muestras.
Tampoco podemos encontrar ninguna evidencia de esturión. Hay una cantidad muy significativa de ADN de anguila. Las anguilas son muy abundantes en el lago Ness, y se ha encontrado ADN de anguila en prácticamente todos los lugares muestreados. Hay muchísimas, la gran cantidad de material indica que no podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantes en el lago Ness. El centro del lago Ness. The Loch Ness Centre, en español como el centro del lago Ness, un museo histórico en Drumnadrochit, Escocia. Se trata de un lugar turístico y recreativo donde se ofrece una experiencia de 1 hora de duración. El objetivo es conocer relatos reales sobre la leyenda, ofreciendo una historia completa de la enigmática criatura de Escocia, admiración de sus paisajes, realizar un recorrido en un crucero a modo de expedición y búsqueda del monstruo del lago Ness, entre otras cosas más. No hay mucho que añadir aquí, solo que se trata de un lugar turístico donde se promete dar más contextualización de Escocia y la leyenda del monstruo. Nivel 2. Nessie es un pinípedo. Los pinípedos son un grupo de mamíferos carnívoros acuáticos que comprenden a las focas, morsas, elefantes marinos, leones marinos, etc. Por lo que se ha sugerido que Nessie podría tratarse de un mamífero acuático. El autor Rod Korn es más conocido por ser coautor de la obra criptozoológica La serpiente foca, investiga la posibilidad de un pinípedo de cuello largo, clasificando que este sea responsable de algunos avistamientos de críptidos acuáticos. Se analizan 2 familias de pinípedos. La primera es la familia de los fócidos, que se clasifican como focas sin orejas e incluye la foca común que vive cerca del lago Ness. La otra es la familia de los ocáridos, que comprende diversas especies de leones marinos y se caracterizan por tener orejas puntiagudas y ser más delgados. Sin embargo, los leones marinos no son autóctonos del Atlántico Norte. Rob es tan escéptico que no da crédito a la idea de un críptido autóctono que respira aire en el lago Ness, pero tampoco se atreve a atribuir todos los avistamientos de monstruos a fenómenos conocidos en el lago. En otras palabras, cree que algunos avistamientos, especialmente en la década de 1930, se debieron a un visitante externo al lago que él cree que era un león marino. Algunos postulan escepticismo en esta teoría debido a que los leones marinos son relativamente pequeños en comparación con las bestias descritas en el lago Ness y, como se mencionó anteriormente, algunos testigos presenciales de avistamientos terrestres tenían un marco de referencia excepcional: la carretera. O, si se prefiere, las criaturas se movían sobre una regla gigante. Por lo tanto, el desafío para cualquier investigador es determinar qué es inexacto y qué no. En conclusión, la teoría sobre un posible pinípedo grande y de cuello largo funcionaría más como explicación alternativa para los monstruos vistos en el lago Ness. Nessie es solo un objeto inanimado. Vamos con otra teoría más realista para dar explicaciones a los numerosos avistamientos en el lago Ness. El lago Ness tiene 24 millas de largo, hasta 1 milla de ancho, más de 700 pies de profundidad en la mayor parte de su longitud y está casi completamente rodeado de bosques. Es más largo que el ancho del Canal de la Mancha en Dover y tiene 4 veces más profundidad que el canal en su punto más profundo, y nunca se ha sabido que se congele. Está situado en el Great de Escocia, un enorme valle del Rift que se formó cuando toda la parte norte de Escocia fue desplazada 60 millas al oeste después de un gigantesco levantamiento en épocas pasadas. Por lo tanto, el lago no tiene una vista muy atractiva y es un foco natural de superstición local. Uno puede imaginarse a las madres locales reprendiendo a sus hijos con la amenaza de que monstruos surgirán de esta sombría extensión de agua y se llevarán a todos los niños que se portaran traviesos. El fenómeno del lago Ness bien podría haber quedado como mera superstición local si no hubiera sido por la abrumadora cantidad de avistamientos reales del llamado monstruo por parte de testigos acreditados. Según Ronald Vince, ex miembro de la Oficina de Investigación de Fenómenos del lago Ness, probablemente no exista una única explicación para el monstruo. Vince escribió 2 libros escépticos: The Loch Ness Mystery Solved en 1983 y The Loch Ness Mystery Reloaded en 2017. En estos, sostiene que un aspecto de la psicología humana es la capacidad del ojo para ver lo que quiere y espera ver. Pueden clasificarse como identificaciones erróneas de animales conocidos, identificaciones erróneas de objetos o efectos inanimados, reinterpretaciones del folclore escocés, engaños y especies exóticas de animales grandes. Un crítico escribió que Vince se había convertido en el autor del libro escéptico definitivo sobre el tema.
Vince no califica los avistamientos de engaño, sino de mito en el verdadero sentido de la palabra y afirma que el monstruo es un fenómeno sociológico. Después de 1983, la búsqueda de la posibilidad de que exista sigue cautivando a un pequeño número de personas para quienes la evidencia de testigos oculares supera todas las demás consideraciones. Robert Rines. En 1972, un grupo de investigadores de la Academia de Ciencias Aplicadas, dirigido por Robert H. Rines, realizó una búsqueda del monstruo mediante el examen con sonar de las profundidades del lago para detectar actividad inusual. Rines tomó precauciones para evitar aguas turbias con madera y turba flotantes. Se desplegó una cámara sumergible con reflector para registrar imágenes bajo la superficie. Si Rines detectaba algo en el sonar, encendía la luz y tomaba fotografías. El 8 de agosto, el sonar Raytheon D-725C de Rines, operando a una frecuencia de 200 kHz y anclado a una profundidad de 11 metros, identificó uno o más objetivos móviles, cuya intensidad de eco se estimó en una longitud de entre 6 y 9 metros. Especialistas de Raytheon, Simrad, ahora Kongsberg Maritime, Hydroacoustics, Marty Klein, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Klein Associates, fabricante de sonares de barrido lateral, e Ira Dyer, del Departamento de Ingeniería Oceánica del MIT, estuvieron presentes para examinar los datos. P. Skitsky, de Raytheon, sugirió que los datos indican una protuberancia de 3 metros que sobresalía de uno de los ecos. Según el autor Roy McCall, la forma correspondía a una cola aplanada lateralmente, muy flexible, o al retorno malinterpretado de dos animales nadando juntos. Simultáneamente con las lecturas del sonar, la cámara con iluminación obtuvo un par de fotografías submarinas. Ambas mostraban lo que parecía ser una aleta romboidal, aunque los escépticos han descartado las imágenes por representar el fondo del lago, burbujas de aire, una roca o la aleta de un pez. La aparente aleta fue fotografiada en diferentes posiciones, lo que indica movimiento. La primera foto de la aleta es más conocida que la segunda, y ambas fueron mejoradas y retocadas a partir de los negativos originales. Según el miembro del equipo Charles Wyckoff, las fotos fueron retocadas para superponer la aleta. La mejora original mostraba un objeto considerablemente menos distintivo. Nadie está seguro de cómo se alteraron los originales. El naturalista británico Peter Scott anunció en 1975, basándose en las fotografías, que el nombre científico de la criatura sería Nesiteras rhombopteryx, del griego habitante de Nes con aleta en forma de diamante. Scott pretendía que el nombre permitiera añadir la criatura al registro británico de fauna silvestre protegida. Rines realizó una segunda búsqueda en 1975. Algunas fotografías, a pesar de su calidad obviamente turbia y la falta de lecturas simultáneas del sonar, sí parecían mostrar animales desconocidos en diversas posiciones y con diferentes iluminaciones. Una fotografía parecía mostrar la cabeza, el cuello y la parte superior del torso de un animal parecido a un plesiosaurio. Pero los escépticos argumentan que se trata de hongo debido al bulto en su zona del pecho, la masa de sedimento en la foto completa y la textura de la piel similar a la de un tronco. En 2008, Rines teorizó que la criatura podría haberse extinguido, citando la falta de lecturas significativas de sonar y la disminución de los testimonios de testigos. Realizó una última expedición, utilizando un sonar y una cámara submarina para intentar encontrar un cadáver. Rines creía que los animales podrían no haberse adaptado a los cambios de temperatura derivados del calentamiento global. Nessie es un invertebrado gigante. Ted Holiday, en su libro The Creator of Loch Ness, postula que la criatura del lago era un invertebrado de forma similar al extinto Monstrum gregarium, pero mucho más grande. Holiday también afirmó haber notado varias coincidencias inusuales, incluyendo un fallo de la cámara durante ciertos avistamientos de Nessie. Por ejemplo, en agosto de 1968, a pesar de que había varios testigos en la orilla, Nessie decidió aparecer en uno de los pocos lugares ocultos a las diversas cámaras. Holiday informó: los observadores estaban atentos, pero no habían visto nada. El fenómeno se había ocultado, así que no tenían nada que ver. Para 1972, Holiday modificó su hipótesis inicial de que el monstruo del lago Ness era un animal físico literal. En su segundo libro, El dragón y el disco, Holiday postula que existen ciertas similitudes entre los fenómenos paranormales y ciertos avistamientos reportados en el lago. Si bien en el libro mantenía que aún creía que el monstruo era un animal invertebrado, tenía un aspecto paranormal que recordaba a las antiguas leyendas de los caballos de agua, y que no podía explicarlo por completo.
Nessie es un anfibio. Algunos han postulado que Nessie podría tratarse de una salamandra u otro anfibio gigantesco, una teoría que podría explicar el hecho de que ningún cuerpo monstruoso haya sido arrastrado a las orillas del lago. Los anfibios se desintegran bajo el agua y es poco probable que sus restos salgan a la superficie. Roy McCall, el cazador de dinosaurios favorito de todos, aparentemente decidió ejercitar su mente en el campo de la evolución especulativa, aportando una explicación maravillosamente original del fenómeno del lago Ness. Propuso que Nessie es un emblomeromorfo con aspecto de tritón, un miembro de un orden de tetrápodos que se extinguieron en el Pérmico. C.S. Wellek ilustró este animal para el libro de McCall, The Monsters of Loch Ness, 1976, creando una obra maestra asombrosa y algo accidental en la evolución especulativa. Sin embargo, los anfibios ponen sus huevos gelatinosos en la superficie, y estos se verían con mayor frecuencia si este fuera el caso. En el lago Ness se pueden encontrar ranas y tritones, introducidos como huevos en las patas de las aves acuáticas. A diferencia de los invertebrados, no existen anfibios de agua salada. Sin embargo, la única forma de que algún anfibio gigante desconocido entrara al lago sería, como se mencionó anteriormente, a través del agua salada del Mar del Norte tras la desaparición del hielo. No es posible descartar por completo la presencia de un gran anfibio desconocido si se encuentra una manera de superar el problema de entrada, por improbable que parezca, no se puede descartar por completo la existencia de un anfibio gigante.